Buenas tardes, quizás un poquito ya cansados, y quiero empezar expresando mi agradecimiento al comité organizador y en especial al doctor García Barreiro por su amable invitación para desarrollar esta ponencia. Esta ponencia, que es un tema quizás un poquito árido, pero que trata de la importancia que tiene el informe propuesta clínico-laboral en la contingencia profesional como prueba documental. No se trata de ningún curso sobre la sistemática para lograr la adecuada consecución, sino destacar la importancia de que, siendo un documento médico legal, tiene como prueba documental y resaltar los posibles defectos que impiden una correcta valoración por parte de los médicos evaluadores del equipo de valoración de incapacidades. Todos sabemos cómo es un informe propuesta clínico-laboral y cómo se cumplimenta, pero quizás lo infravaloramos porque se nos olvida que forma parte de la documentación médico-legal que va principalmente unida a la actividad médico-sanitaria que se efectúa en la mutua como consecuencia de la patología laboral que afecta al trabajador, y subrayo cuando no se ha conseguido la curación en su integridad. Dentro de un accidente de trabajo, enfermedad profesional o agravamiento por causas laborales de una patología preexistente, se deriva la lógica de asistencia sanitaria, que puede terminar con la curación con o sin secuelas. Y es en este último caso cuando hay que tramitar las secuelas con propuesta de la capacidad residual del trabajador al INS. Tras pasar por el comité sectorial, que efectúa una propuesta interna de incapacidad y de reserva económica consiguiente, la propuesta definitiva la realiza el Comité Nacional de Prestaciones. Los pasos siguientes serían la citación del trabajador por parte del médico evaluador del equipo de valoración de incapacidades, su valoración con el preceptivo informe médico de síntesis, la propuesta de dictamen del EBI y la resolución final firmada por el director provincial del INS. Estas resoluciones pueden ser impugnadas por cualquiera de las partes, el trabajador, la mutua o ambos. El informe propuesta clínico-laboral es un informe clínico, es decir, describe la historia clínica del paciente más un añadido fundamental, que son las secuelas presumiblemente estables y definitivas. Es un informe laboral porque, con la ayuda del informe de trabajos habituales, relaciona las secuelas con la capacidad laboral residual para la profesión habitual del trabajador, Es una propuesta de secuelas con repercusiones directas económicas, ya que con él se determinan las posibles indemnizaciones o subsidios de pensiones según el grado de incapacidad. Brevemente vamos a recordar los tipos de incapacidades, de secuelas, mejor dicho, aunque en los trabajadores autónomos y en la contingencia común hay variaciones respecto al accidente de trabajo. Y de menor a mayor grado son las lesiones permanentes no invalidantes, la incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total, con un subapartado de total cualificada cuando el paciente tiene más de 55 años o más, la incapacidad permanente absoluta y la gran invalidez. Las lesiones permanentes no invalidantes las conocemos todos como baremos. La incapacidad permanente parcial se otorga cuando la capacidad laboral está disminuida en al menos un tercio de los requerimientos de su profesión, aunque en los trabajadores autónomos se exige que la merma sea igual o superior al 50%. Para optar a la incapacidad permanente total se requiere que haya una imposibilidad total de los gestos de la profesión, o al menos de los esenciales. La absoluta infiere que no reúne condiciones para desarrollar ningún tipo de trabajo, y la gran invalidez hace necesario el concurso de una persona que le ayude en las actividades esenciales de la vida diaria. Las que generan una pensión vitalicia son la incapacidad permanente total y superiores. El baremo y la incapacidad permanente parcial dan derecho a una única prestación, siendo un cobro a tanto alzado. ¿Cuándo vamos a elaborar el informe propuesta? Pues normalmente se van a dar 3 supuestos. El primero y más frecuente es que las posibilidades terapéuticas están agotadas. Las posibilidades que pueden hacer, lógicamente, variar la calificación de las secuelas. Naturalmente, aquí podríamos decir que al no ser la medicina una ciencia exacta, no podemos asegurar casi nunca cuando hay secuelas estables o que las que consideramos fijas no puedan mejorar o empeorar con el paso del tiempo. Y aquí me retrotraigo a la mesa de la rodilla. Una meniscectomía puede degenerar una condropatía, y esa condropatía lo más presumible es que no sea estable, sino que con el tiempo va a empeorar. Parece obvio señalar, por otra parte, que no se puede tramitar un informe de propuesta si tenemos prevista una intervención quirúrgica próxima y, sobre todo, si va a hacer variar el grado de las secuelas. No obstante, esta relatividad en la estabilidad de las secuelas ya está contemplada en la normativa, porque se establecen revisiones de grado en las fechas marcadas por el INS. Y, en todo caso, hay que fijar unos parámetros que permitan que el paciente pueda cobrar las indemnizaciones o pensiones a las que tenga lugar. A veces nos hemos encontrado que el INS considera que las secuelas pueden ser mejoradas o que no hay secuelas todavía, y lo que propugna es que se siga el tratamiento
En este caso, deniega la tramitación del informe propuesta, devuelve el control del paciente a la mutua con el fin de seguir el tratamiento, incluso hasta llegar a agotar el plazo máximo legal de incapacidad temporal. El segundo supuesto se ciña a los casos en los que todavía no hay secuelas, no están agotadas las posibilidades de tratamiento, pero tratamiento que a lo mejor el paciente ha rechazado. Es decir, es el caso habitual cuando se propone un tratamiento quirúrgico, quizás más agresivo, y el paciente, por distintos motivos, miedo, disparidad con su propia sintomatología, etcétera, pues no lo acepta. En este punto es muy importante que el paciente firme un documento legal con testigos en el que se refleja la falta de consentimiento al tratamiento, ya que si falta el mismo, lo habitual es que el INS deniegue la tramitación del informe propuesta y nos diga que hay que seguir el tratamiento. En el caso incluso de que el paciente no lo quiera firmar, los médicos que le atienden deberían elaborar uno en el que exprese tanto la negativa del paciente a recibir el tratamiento como a firmar el documento de descarga. Y también, preferiblemente, con testigos que pueden ser los mismos compañeros de la consulta. Aquí nos situamos en el contexto de una medicina defensiva que, por otra parte, no tenemos más remedio. A pesar de este documento firmado, el INS a veces ha denegado la tramitación del informe. El tercer caso es el agotamiento del tiempo máximo de incapacidad temporal, que se cifra en 18 meses o el equivalente en 545 días. Y se dan dos supuestos en este apartado. Uno de ellos es la demora de calificación porque el paciente precisa seguir tratamiento, pero un tratamiento que está basado en una expectativa razonable de mejoría. Pero si se entiende que hay secuelas estables y a pesar del tratamiento pendiente no va a encontrar una mejoría, se puede pedir una calificación definitiva de las mismas. Opcionalmente, de todas maneras, el INS tiene la potestad de ampliar el periodo de 18 hasta 24 meses, estos ya improrrogables. Y transcurrido ese periodo de tiempo, el INS entiende que hay secuelas estables y con o sin informe propuesta elabora un dictamen sobre la capacidad laboral del trabajador y en estos casos no es infrecuente que conceda una incapacidad permanente total, aunque revisable que puede ser 6 meses, 12 meses o 2 años. Las siguientes diapositivas las conocemos todos. Ilustran el formato del informe propuesta. Son 4 páginas en las que se reflejan los datos personales del médico que lo elabora, del trabajador, de la empresa, los periodos de incapacidad temporal, la profesión y el motivo de la incapacidad. En la segunda página, los antecedentes familiares y personales, las pruebas clínicas y exploratorias complementarias relevantes para el procedimiento, con los resultados y los tratamientos que se han llevado a cabo. Me voy a parar un poco en el apartado de pruebas complementarias y resultados, porque debemos tener en cuenta que el informe propuesta va destinado a un compañero médico, que es el médico valorador del INS, que en un breve periodo de tiempo, con el paciente delante, tiene que asumir una cantidad de información a veces ingente debido a la duración del proceso. Se hace evidente que le tenemos que reseñar y aportar las pruebas complementarias con resultados necesarios para su comprensión, al menos las iniciales, que nos permiten el diagnóstico, las relevantes en el periodo evolutivo y, sobre todo, las finales que nos apoyan en el grado de las secuelas. A veces vemos que el INS ha solicitado a otra mutua la realización de alguna prueba complementaria, como pueda ser una resonancia o un electromiograma, y este hecho, en principio, no abogaría por una buena calidad del informe propuesta o incluso de la propia historia clínica si la tenemos un poco cojo. Las siguientes son pues la evolución, ya veremos el tipo de evoluciones, las posibilidades terapéuticas, las limitaciones orgánicas y funcionales y la graduación de la incapacidad, eso ya me detendré más adelante, y las circunstancias sociales, familiares y laborales del trabajador. Por último, es la página del juicio clínico laboral. Me voy a detener en estos apartados porque aparentemente pudieran ser baladíes, pero no. En realidad, la profesión última ejercida y el puesto de trabajo, las secuelas se valoran con los requerimientos de la profesión habitual. Es decir, podemos tener una limitación de movilidad superior al 50% de un hombro y es totalmente distinto un trabajador de la construcción de un trabajador sedentario. Los periodos anteriores de baja por incapacidad temporal se nos puede pasar desapercibido que hay que sumar los periodos intercurrentes, es decir, que si no hay más de 6 meses entre de duración de bajas, se suman y la suma total supera los 545 días, estamos hablando de un alta por agotamiento de plazo máximo. Respecto a los antecedentes personales, pues siempre aquellos que tengan relación con el proceso laboral, pero incluso más en este sentido, yo diría, en la enfermedad profesional. Las pruebas complementarias y resultados, pues me remito a lo que hemos dicho antes.
En la evolución nos cabe destacar pues, las posibilidades, es decir, desde lo más sencillo, que es favorable, con secuelas estables, agotamiento de plazo con secuelas estables, pero con una solicitud de demora de calificación porque consideramos que no está agotado el tratamiento, y las secuelas no estables, pero con la negativa del paciente, como hemos dicho antes, a seguir el tratamiento. Destacó la importancia del documento firmado por el paciente de negativa. De todos los apartados que tiene el informe propuesta, me permito llamar vuestra atención sobre el de las limitaciones orgánicas y funcionales y en el de la graduación de la patología incapacitante por etiología, porque creo que es el más importante de todo el informe y necesariamente debe de reflejar de forma completa, exhaustiva y concreta el estado funcional del paciente. Mi opinión personal que pongo ahora es que el informe propuesta lo es de secuelas claras, objetivas, anatómicas y funcionales, y no se basa en la sintomatología subjetiva, que por otra parte no siempre es ajustada a la realidad objetiva. La cuarta página sería el juicio clínico laboral, sería un resumen de la historia clínica con la descripción detallada de las secuelas. En el último apartado, que es propuesta de incapacidad, normalmente en ASPION no rellenamos el grado de incapacidad porque esta función está reservada para el Comité Nacional de Prestaciones. Hay una documentación que debemos de adensar al informe de propuesta que considero imprescindible. Son las fichas de balances articulares y musculares cuando son procedentes, lógicamente, y especialmente los informes de biomecánica que se realizan en la unidad de valoración funcional. Respecto a estos últimos, opino que tienen una gran importancia, ya que personalmente he tenido la oportunidad de verlos transcritos literalmente en los informes médicos de síntesis del médico evaluador del INS e incluso, como perito médico de Madrid lo puedo decir, en sentencias judiciales. Es decir, lo que hacen es un copia y pega. Y incluso en las sentencias judiciales, cuando he visto los resultados, pues en los hechos probados de la sentencia, el juez va y pone literalmente las conclusiones del informe de biomecánica, con lo cual eso es una base para la sentencia, de ahí la importancia que tiene. Luego es evidente que tenemos que aportar las copias de las pruebas clínicas complementarias, fotografías, etcétera. Bueno, esta ficha viene a cuento de la importancia que tiene económica el informe propuesta y está extraída de un trabajo que hicimos el grupo de médicos de Madrid de la promoción 2009-2010 que hicimos el máster de medicina evaluadora en la Universidad de Barcelona. Se trata, al fin y al cabo, de los desajustes que hay entre las propuestas de la mutua y las resoluciones del INS en los diversos grados de secuelas. Ahí veis desde sin secuelas en el lado izquierdo a gran invalidez en el lado derecho. Todos tienen discrepancias e incluso en el apartado de baremos aparentemente coinciden, pero no es así, porque un estudio minucioso es que han trasvasado de un lado al otro, pero no coinciden en realidad. Y así a título anecdótico, veréis en el apartado de gran invalidez que la mutua propone uno más de lo que resuelve el INS. Y en este caso concreto fue que el INS efectuó al final de todo una determinación de contingencia y pasó el accidente laboral a enfermedad común. Y por eso no contabiliza desde el punto de vista económico. Como veis hay 79 casos y entonces de estos 79 casos, lo recalco, hay una repercusión económica para la mutua con un desfase negativo de más de 1.800.000 euros entre reservas y gastos. ¿Qué podemos decir de la importancia entonces del informe propuesta? Pues que tiene una importancia de índole económica trascendental, que no es un documento que tengamos que rellenar dentro de la historia clínica y que no olvidemos que un alto número de ellos terminan en los juzgados de lo social. Concluimos, pues, que el informe propuesta no es un instrumento para poder finalizar una relación médico-paciente que pueda ser conflictiva. Tampoco una forma de dar el alta a un paciente muy reivindicativo que no la acepta. En este punto tenemos que recordar que el paciente tiene derecho legal a su impugnación por los cauces establecidos. Y como colofón final, el informe propuesta debe ser breve, veraz, completo, concreto y conciso para que tenga la calidad necesaria y otorgue credibilidad al médico que lo ha elaborado y ante la mutua, ante el INS o ante las instancias judiciales. Muchas gracias.